Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy sábado 8 de agosto, aquí en De Carreño a los Libros. Estuve revisando ahí el programa de la semana pasada, pocos comentarios sobre 2 pesos de agua, ¿no? Un gran cuento de Bosch, pero buenos comentarios, uno de España y dos aquí de Chile, así que gracias amigos por acompañar, ¿no? Uno se esfuerza, hace ahí un trabajito especial para brindarles a ustedes un programa distinto de literatura todos los días sábados. Pero aquí estamos, con un nuevo programa que hoy vamos a dedicar al mito, claro. Y vamos a hablar de algunos personajes, de 3 personajes, que son muy antiguos, antes de la aparición de Zeus, ¿no? Ya existían, antes de Zeus y el Olimpo. Son las erinias. Son muchas las erinias, pero hay 3 que se reconocen más, ¿no? Y las erinias vivían en el inframundo. El Erebo o el Tártaro era esa prisión, ¿no? Donde iban los criminales, en fin. Eh, Y en la mitología romana se llaman las furias. Así que son mujeres, mujeres de armas tomar. Es bueno no encontrarse jamás con ellas, ¿no? Y que ninguno de estos espíritus se haya pegado, ¿no? En alguna de las mujeres de este siglo XXI. Ojalá que no, ¿no? Bueno, son las furias en la mitología romana, las erinias. Y su nacimiento, el, el que, el que más tiene, digamos, adeptos, porque hay varias visiones, es la de Hesíodo, ¿no? Que dice que, bueno, que nació de la sangre de Urano. eh, Urano fue castrado por Cronos, ¿no? Bueno, de esta sangre nacen estas erinias, ¿verdad? Y representan, para varios estudiosos representan eh, cosas distintas, pero en alguna medida se parecen, ¿no? Eh, Representan la venganza, la culpa y el castigo moral. Entonces, son diosas vengativas, claro. Eh, Son las llamadas diosas tónicas con una C adelante. Sería citónicas, pero se pronuncia tónicas, ¿no? Que significa esta palabra espíritu subterráneo, claro, el inframundo, ¿no? Eso significa tónicas, con una C delante, ¿no? Eh, bueno, ¿y cómo se les representa a estas irinias, ¿no? Se les representa con una visión bastante aterradora, son figuras aladas, figuras aladas que tienen serpientes en su pelo, entremezcladas, así enrolladas en su pelo, y aparecen normalmente con un rayo o un látigo en la mano. Así que pueden imaginarse esa visión eh, terrorífica de las erinias, ¿no? Y claro, y castigan, porque son diosas castigadoras. Castigan sobre todo el, el crimen que se comete a la familia, ¿no? Claro.
Y por eso siempre están como con sangre en las manos, estas diosas terribles, ¿no? Y bueno, son diosas torturadoras que están en, en los clásicos, están en Virginio, en Homero y en la tragedia griega, están en distintas partes y también en literatura más contemporánea. Claro que sí, no solamente están en Homero, ¿no? O en Virgilio, no. La Eneida, la Iliada, la Odisea, están ahí siempre, en ese intramundo que es tan común en la literatura griega, ¿no? En esta literatura clásica. Y también, claro, en la latina. Claro que sí. Y todos los autores se han referido a ello, tanto los griegos como los romanos. Los latinos, ¿no? Boccaccio también. La literatura clásica, amigos, esta literatura griega está, está impregnada de, del mundo mítico, de los dioses. Ustedes leen cualquier pasaje, por ejemplo, en el capítulo 6 o el 12 de la Eneida, ¿no? Bueno, tenemos, o cualquier parte de la Eneida, tenemos una lista impresionante de dioses y diosas que están apareciendo y cada una jugando un papel o protector de los personajes o un papel que castiga a los personajes, otros que interceden ante Zeus por ellos, claro. Y fíjense que las diosas juegan un papel muy importante, amigos, en la mitología. Juegan un papel muy importante en la mitología y en la obra clásica, en la Ilíada y en la literatura griega en general. Siempre se ha visto en la literatura, ¿verdad? Griega y esta literatura antigua, bastante vinculada al poder del hombre, pero las mujeres juegan un rol preponderante. Un día vamos a hablar de la importancia de las mujeres, por ejemplo, en la Ilíada. Construyen mundo, son esenciales, no solamente por ser mujer, sino lo que representan. Helena, por ejemplo, es la causante de la guerra de Troya, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, estas erinias son de temer, son de temer. Yo, de verdad, no me gustaría encontrarme con una mujer de hoy, con este poder y con este espíritu vengativo que tienen estas erinias, ¿no? Que son diosas, como dije, primitivas, claro, diosas anteriores a los dioses del Olimpo. Y por eso que no responden a Zeus, como decía.
tienen como una autonomía, ¿no? Propia. Y son tajantes en sus propuestas. Claro. No echan pie atrás. Y bueno, eh, no se someten a la voluntad de Zeus. Es que son tantas, pero tres, como dije, tres son las que sobresalen, las más reconocidas. Por ejemplo, Virgilio, como dije, las nombra en la Eneida a estas tres. Alecto, esos son los nombres, ¿no? Alecto, Tisífone y Megera. Alecto, Tisífone y Megera. Estas son las tres Eurinias más importantes, las más famosas, y que están presentes prácticamente en toda la literatura clásica griega, ¿no? Y cada una de ellas representa un algo distinto para distintos estudiosos también. Pero ellas en sí presentan esta cualidad. Por ejemplo, hay un erudito bizantino llamado Juan Setzer, un nombre bien complicado, ¿no? T-Z-E-T-Z-E-S, Setses. Es un estudioso bizantino. Para él, Alecto la define como la que siempre quiere castigar, porque son todas en general diosas castigadoras, pero Alecto, para este estudioso bizantino, es una diosa que siempre quiere castigar. En cuanto que Boccaccio representa la ira constante, siempre quiere castigar la ira constante, que en el fondo es otra de las formas en que las personas asumen, ¿verdad?, una posición, una actitud ante el castigo, antes de castigar. Pero hay como una pequeña variable en la definición, ¿verdad? Setses dice que es la que siempre quiere castigar, y Boccaccio que está con una ira permanente, en cuanto que un gran estudioso, Robert Grape, un gran estudioso de la mitología clásica, ¿no? Dice que es la innombrable, innombrable. Fíjense. Esa es Alecto, una de las tres erinias. Y Tisífone. Tisífone, para este estudioso bizantino, ¿no? Es aquella que castiga a los asesinos. Claro, tiene un rol que hoy diríamos, oh, qué bueno, castiga a los asesinos, ¿no? Y sobre todo aquellos asesinos de la familia. Hay mucha traición en la familia griega, en esta familia clásica. La tragedia griega, por ejemplo, está plagada de traiciones. La obra griega, Helena, ¿no? Traiciona a Menelao. Claro. Bueno, en fin, esta
eh, Tisífone, ¿verdad? Castiga a los asesinos. Así la define el estudioso bizantino Juan Tzetzes. Y Boccaccio la define a Tisífone como la ira que destruye. Es una ira que todo lo hace tira, todo lo destruye. Son terribles, ¿no? Además, estas tres, ya voy a nombrar a la otra, están ahí en el Tártaro humillando a quienes llegan a aquella prisión, ¿no? Ese es su trabajo. Es increíble, amigos, de todo este mundo mitológico que sin embargo nosotros vemos que está bastante presente en, en ciertas conductas humanas. Pensamos que no es así. Estos espíritus castigadores que se ensañan, estos espíritus vengativos. Claro, yo creo que igual el hombre ha ido heredando estas conductas de los dioses, ¿no? Estas conductas negativas, este afán de castigar, este estar siempre con ira, con enojo, que no se miden las consecuencias, estas ansias de venganza, que es uno de los defectos más grandes del hombre, la venganza, ¿no? El querer dañar al otro por dañarlo, o porque, bueno, tiene que hacerlo. Hay ciertos códigos hoy, como estos códigos de ayer de estos dioses, diosas. En fin, eh, y bueno, para Peter Grave, Tisífone es la destrucción vengativa. Vean ustedes, la destrucción vengativa. Y nos queda una, que es Megera. Megera es esta tercera furia, esta tercera Erinia, esta que nace de la sangre de Urano, como dijimos, castrado por Cronos, ¿no? Entonces es la hermana, claro, es la hermana de Tisífone y de Alecto. ¡Qué trío!, ¿no, amigos? Bueno, Megera es la diosa de los celos, es la diosa protectora, ¿verdad? En ese sentido de la fidelidad. Entonces condena a aquel infiel. Claro, es la diosa celosa, ¿no? Es la diosa de los celos y del rencor. Esa diosa que no perdona a los malhechores, ¿no? La diosa de los celos y del rencor. Así la define este estudioso bizantino Juan Tzetzes. Bueno, en cuanto que para Boccaccio, es la diosa del odio, ¿no? De la contienda, de la pelea, ¿no? Megera, la diosa de la contienda, de la pelea, del odio. Y para Peter Graves la define con una pura palabra y que le viene muy, muy como anillo al dedo, ¿no? Como decimos en Chile.
es la diosa celosa. Claro, ¿por qué? Porque Megera es la diosa de los celos. Entonces vean ustedes como estas tres hermanas, estas tres erinias, responden a cualidades bien precisas, pero que se parecen. Se distinguen, tal vez en la definición, pero en la forma de actuar son muy semejantes, aunque cada una tiene una particularidad. Una es más vengativa, la otra es más celosa, la otra es más castigadora, pero en el fondo todas son castigadoras, todas son diosas de temer, sin duda. En la Divina Comedia aparecen a la entrada, ¿no?, de la ciudad de Dite. Ahí aparecen las erinias. Claro, están ahí en la puerta, ¿no es cierto? Interesante, porque siempre están cumpliendo ese rol fiscalizador, castigador. Eh, y yo decía, incluso en la literatura contemporánea o moderna, ¿no? Por ejemplo, en el Fausto de Goethe, ¿no? Las erinias se le aparecen a Fausto, claro. Se le aparecen y una de ellas entra. Entonces ustedes ven que estas diosas vengativas, celosas, castigadoras, se encuentran presentes en distintos momentos de la historia. En la literatura antigua, como la tragedia griega y los poemas homéricos. Luego, en la Edad Media, como la Divina Comedia, la Eneida, Edad Media, Renacimiento, que aunque tal vez no corresponda en los años, corresponde en la modalidad. Boccaccio, por ejemplo, se adelanta con el Decamerón. Mucho. Claro que sí. Entonces, y luego en el siglo XIX, y luego en todas partes, y luego en el siglo XX. Siempre están presentes los dioses. A lo mejor no con el mismo nombre, pero con sus conductas, con sus actitudes. Personajes que nos recuerdan a estas diosas, ¿no? Bueno, y en Homero y en Virgilio, la función de las erinias es atormentar, como yo dije al comienzo, atormentar a aquellas almas que han, que han llegado allá, al Tártaro, ¿no? Al Tártaro, claro. El Tártaro es esa prisión, esa mazmorra, donde los personajes que se han portado mal, ¿no? Son castigados. Entonces vean ustedes, hay una secuencia en la literatura desde los propios orígenes de estas erinias, ¿no? Desde el propio mito. Y cómo se prolonga este mito, cómo se proyecta en los distintos textos literarios. En fin, que yo apenas he dado una pequeña síntesis. Es que para entusiasmar, ¿no? Para ir al mundo de estas mujeres, las erinias, claro, y conocerlas, ¿no? Conocer a Alecto, a Tisífone y a Megera. Ir ahí y averiguar un poquito quiénes son
y aprender un algo más acerca del mito. Bueno amigos, terminamos nuestro programa de hoy sábado 8 y nos veremos el próximo sábado 15 si Dios quiere, aquí en De Carreño a los Libros. Y compartan el programa amigos y un like también. Bueno, chao amigos, cuídense. Está haciendo bastante frío, ¿no? Chao.